Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a este seminario de preapertura del mercado americano. Vamos a hacer un poquito, pues, un repaso a cómo está la coyuntura, bueno, pues de la renta variable a nivel mundial, enfocada, como bien ya sabéis, a la operativa en índices, que, bueno, básicamente operar en índices, ya sabéis que es operar sobre, bueno, pues, todos los valores, ¿no?, del mercado de referencia. En cierto modo estás operando sobre la misma renta variable. Antes que nada, bueno, presentarme, para quien no me conozca, mi nombre es Borja Rubio, soy el encargado, bueno, pues, en España del departamento, digamos, de renta variable operativa sobre índices. Y lo único, antes de comenzar, para empezar un poco, pues, a repasar, comentarme que tanto el audio como el vídeo se ve perfecto. Me dicen ya Juan, Joana, buenas tardes, Eduardo. Marc me dice que se ve y se escucha correctamente, perfecto. Perfecto. Todo correcto, me dice Francisco, Eduardo, justo. Perfecto. Vale, pues vamos a comenzar, ¿no? Lo primero, antes de nada, vamos a ver cómo viene el mercado, cómo vienen los futuros americanos. Aquí, bueno, desde la página web de Investing ya sabéis que yo, para quien no tenga, evidentemente, un inversor particular, pues no tiene ninguna plataforma Bloomberg ni Reuters, pues bueno, es una página que es bastante buena de información, sobre todo a nivel cotizaciones, que podéis echarle un vistazo, ¿no? Vamos a cotizaciones a índices futuros, que realmente es lo que vamos a operar, y bueno, pues aquí veis claramente un poquito que vienen los futuros americanos, pues casi medio punto porcentual en positivo. Veis al Nasdaq, al SP500, al Dow Jones, aquí los primeros, bueno, pues rebotando y con bastante más fuerza, superando otra vez de nuevo, pues, resistencias de corto plazo que el mercado europeo, ¿no? Ahora veremos a ver y matizaremos un poco la situación del mercado europeo, sobre todo marcada ahora por la incertidumbre en Portugal, y sobre todo centrados en el tema de Espíritu Santo, ¿no?, donde la familia que lleva ya más de 20 años gestionando el banco, pues ha vendido un paquete, se ha cambiado la dirección por parte del Banco de Portugal, el Banco Central de Portugal, y bueno, pues llevamos una pérdida en los últimos días de la friolera de 3.000 millones de euros de capitalización bursátil, ¿no? Es decir, una auténtica barbaridad. Vamos a ver al final qué ocurre. No, por ahora no tiene buena pinta y veremos un poco los estamentos supervisores, tanto en Europa como en el propio Banco Central de Portugal, al final qué decisiones toman, ¿no? Entonces, aquí ya lo veis, ¿no? Casi medio punto porcentual los principales índices americanos. En Europa tenemos al DAX por encima del punto porcentual, el CAC 0.05 arriba, el Eurostock 0,80, el IBEX 0,30, Italia menos 0,25. Es decir, si veis así en un primer golpe de vista, evidentemente fortaleza otra vez del mercado americano en esta sesión, que ya sabéis que el principal catalizador que tenemos ahora en Estados Unidos, cuando ahora comenzó el verano, temporada, digamos, estival de mayor movimiento y vacacional para muchos operadores, para muchos bancos de inversión, para muchos brokers, pues la temporada de resultados va a tener mucha influencia, ¿no? Hace exactamente nada, unos minutos, hemos conocido los resultados de Citigroup, que no es que han sido una maravilla, sobre todo básicamente porque tienen que pagar todavía por el tema de las hipotecas supremas, las hipotecas basura, la friolera de 7.000 millones de dólares, es decir, los bancos americanos cada mes prácticamente se les genera una multa nueva. JP Morgan creo que ya está por encima de los 10.000 millones de dólares, a otros 7.000 de Citigroup. Y es cierto que por ahora en el pre-market, antes de que abra el contado, ya sabéis que el pre-market, para quien no lo sepa, es una cotización, sobre todo en el que en el mercado americano invierten los principales inversores institucionales, más que el inversor retail. Bueno, pues los resultados se los está tomando de forma positiva y está subiendo un 3 y pico por ciento en la preapertura, ¿no? Es importante, evidentemente, porque tiene, pues, un alto peso en los principales índices americanos y es uno de los grandes bancos, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, pues, con Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan y Citigroup, pues evidentemente los cuatro grandes, ¿no? Entonces, hoy presentado resultados, por ahora el mercado se lo está tomando de forma positiva. Si no recuerdo mal, creo que han sido por encima de los 150 millones de dólares de beneficio. Si lo comparamos con el año anterior, evidentemente una cifra, pues, de risa, sobre todo por las multas que estoy comentando que está tenido que pagar. Entonces, compararlo evidentemente
no tendría ningún sentido, porque todas estas mutuas, evidentemente, les está penalizando muchísimo en el balance, pero bueno, es lo más relevante a tener en cuenta pues en el mercado americano. Y como estaba comentando, pues Italia, España, Portugal, índices del sur de Europa, incertidumbre de nuevo con Espíritu Santo, pues evidentemente les vuelve a dañar, les vuelve a poner un poquito en el ojo del huracán, el bono español a 10 años pues vuelve a repuntar otra vez al 2,8%, y bueno, pues al final un poco, pues sin ser tan drástico como lo vivimos hace 2 años, 1 año y medio, pues vuelve a traer la incertidumbre, ¿no? Evidentemente los inversores y el mercado se asusta y cierran posiciones, y aparte del rally que llevamos, pues con más motivo, ¿no? Por eso te digo, entonces, básicamente eso es lo más importante a tener en cuenta. Ya veo un montón de preguntas, ¿vale? No puedo leer todas porque si no pierdo el hilo y es un follón. Entonces, al final del seminario, si queréis que os comente cualquier índice, cualquier duda que podéis tener, lo hacemos en directo para eso, es decir, para que sea útil para vosotros. Entonces me comentáis lo que queráis. Si veo alguna pregunta de lo que estoy comentando que va un poco al hilo, la contestaré, para que tengo que ver el chat de question. Y evidentemente si me paro, tardamos 2 horas, que no me importaría, pero luego vienen los compañeros detrás y me es imposible. Entonces, al final, siempre dejo 5 minutos para que me preguntéis lo que queráis. Entonces, bueno, lo más relevante eso es a tener en cuenta, ¿no? Seguimos en este sentido también muy pendientes, sobre todo, pues del tema de Ucrania y Rusia, que seguimos, bueno, pues con tensiones, llegan nuevas noticias, a ver efectivamente qué está ocurriendo, y bueno, pues eso al mercado pues efectivamente también lo tiene en cuenta, ¿no? Por el momento sí que es cierto que está totalmente ponderando de mayor fuerza pues el rebote y el buen comportamiento de Estados Unidos, que es cierto que se ha descorrelacionado con Europa en los últimos días, y como vamos a ver ahora mismo, bueno, pues otra vez parece que tiene ganas el S&P 500, el Dow Jones, de volver a máximos históricos, ¿no? Ahora viendo el gráfico lo vamos a analizar. Entonces, bueno, esa es la principal coyuntura, ¿no? Después de la fuerte caída de la semana pasada, hemos llegado a niveles clave, niveles de soporte que no lo hemos acabado de perforar a la baja. Entonces, bueno, como comentamos, que haya terminado la caída, sobre todo, pues en Portugal, Italia, España, habría un poco que matizarlo para ver cómo se desarrollan las noticias, sobre todo con el Banco Espíritu Santo, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos en niveles ya interesantes para coger alguna que otra posición, ¿no? Como comentamos la semana que viene. Y sobre todo, pues si tenemos en cuenta, como os he dicho, pues el buen comportamiento por ahora de los resultados en Estados Unidos y el comportamiento pues de la renta variable en el principal motor económico del mundo, ¿no? Eso creo que es lo que va a ponderar, y bueno, pues por de pronto hemos comenzado la semana con una estructura de rebote. Lo más importante, resultados empresariales, y a nivel de datos macroeconómicos, para que no se me olvide y repasar todo. Vamos aquí un poquito a noticias. En la propia plataforma XStation lo podéis ver. Bueno, vamos a poner un filtro de las noticias más importantes, tampoco para comentar todas. Ya el miércoles, que es el segundo día del seminario, en este sentido, pues lo repasaré de forma más concreta. Hoy, bueno, tenemos, como viene aquí, un discurso, pues realmente tampoco muy importante, de Mario Draghi. No es un discurso oficial, pero bueno, pues siempre, evidentemente, que habla Mario Draghi hay que tener cuidado a ver si dice alguna cosa, aunque evidentemente no se espera nada nuevo, ¿no? Principal, mañana a las 11, dato del CIU económico sobre el sentimiento de los inversores en Alemania. Será un catalizador de la jornada, y por la tarde en Estados Unidos las ventas minoristas, ¿no? Miércoles, lo más importante, datos de PIB en la principal economía asiática, que es el mercado chino, aquí ya lo veis, de madrugada. Y luego, por la tarde, bueno, tenemos IPC también en Estados Unidos, y veremos si evidentemente sigue recuperándose y el objetivo de inflación que la Reserva Federal y Janet Yellen tiene marcados, ¿no? Tampoco es una semana con gran peso de datos macroeconómicos, ¿vale? Como comenté, igual que la semana pasada no lo fue, no tenemos grandes referencias, quitando una reunión del Banco Central de Japón, también creo que del Banco Central de Inglaterra, por parte de Mark Carney. Ni el Banco Central Europeo, ni la Reserva Federal, aunque tienen diversas comparecencias, como aquí vemos el miércoles a las 4 de la tarde de Janet Yellen, bueno, pues no es una semana
de grandes acontecimientos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ese es el punto de referencia, ¿no? Mercado americano, por un lado, otra vez, superando resistencias de corto plazo, acompañado de los buenos resultados empresariales con ganas de atacar máximos. Europa, siempre diferenciar, sobre todo con incertidumbre en Portugal, del Banco Espíritu Santo, perjudicando más a España, Portugal, Italia, los países del sur de Europa, el DAX y el Eurostock, en este caso, comportándose de manera más positiva. Y es un poco la coyuntura, ¿no? Llevamos la corrección a niveles de soporte clave que, bueno, pues podríamos ver un rebote como el que estamos viendo actualmente, ¿no? En este caso, evidentemente, a la hora de plantear alguna operativa, por lo menos en el día de hoy, ya sabéis que luego, a la hora de hacer trading, sobre todo, es plantear escenarios, pero tener la foto y tener pues los acontecimientos que van a ocurrir y la coyuntura que tenemos, evidentemente, es fundamental para tener un análisis simple y claro, ¿no? No hace falta conocer 1000 historias, pero por lo menos lo que está ocurriendo, los acontecimientos, tenerlos claros, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar lo que estaba comentando, ¿no? El mercado americano otra vez, aquí tengo un gráfico de 4 horas. Si lo veis, básicamente de corto plazo, tuvimos la semana pasada una corrección donde marcamos un mínimo en esta zona de soporte en cuanto a los 1945, 1940 puntos donde tiene soporte aquí el SP500, no lo llegó a superar. Y si nos ponemos aquí en el corto plazo, vamos a poner un poquito más un gráfico de 1 hora, bueno, pues vemos que hemos superado la directriz bajista en el corto plazo, desde la zona de máximos en torno a los 1975 puntos en el SP500. Como ya os digo, estamos viendo cierta descorrelación de un mejor comportamiento en la renta variable americana. Esta zona que voy a marcar ahora queda la resistencia de corto plazo. Un momento, la quiero marcar. Lo voy a marcar en rojo. Aquí tengo marcados los soportes y las resistencias en rojo. En torno a los 1967, que actuó aquí de resistencia, pues lo estamos superando con el comienzo de la semana, y todo parece indicar que superando básicamente a la directriz, en este caso, superando esta zona, pues que ya le había costado, además, con una vela, que la vamos a ver un poquito más en media hora, en el que nos está demostrando, bueno, pues bastante fuerza. Esto siempre es una señal pues en el que el mercado tiene ganas de subir. Esta vela aquí, digamos, que nos hemos encontrado exactamente pues en la mañana de hoy, en torno a las 10 de la mañana. Y evidentemente parece ser que el mercado americano, rompiendo esta coyuntura de corto plazo, pues tiene ganas otra vez de atacar máximos en torno pues a la cota de los 1975, 1970 puntos, donde tenemos, digamos, los máximos históricos, ¿no? Como he comentado, esto es un poco a nivel técnico el análisis, pero sí que es cierto que efectivamente que si los resultados empresariales que parece que están acompañando, y hoy con los datos de Citigroup, pues con más motivo, parece que es la dirección que la renta variable americana, después de la pequeña corrección de la semana pasada, es lo que quiere comentar, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando el rebote, aunque sí que es cierto que los futuros vienen con 0,5 de puntos porcentuales ya en positivo, bueno, pues podemos buscar, todavía tenemos recorrido, unos 4 o 5 puntitos en la zona de máximo, podemos buscar alguna entrada, o si efectivamente vemos algún pullback a esta zona, que el precio otra vez, digamos, vuelva a testar esta zona, que seguramente coincidirá con la media aquí de 20 que tengo marcada. Un momentito, la voy a resaltar un poco más, si me deja. Bueno, pues también volver aquí a coger posiciones, ¿no? Lo que está claro es que hemos roto esta resistencia importante de corto plazo y que parece ser que esta es la dirección que más interés tiene en este caso el mercado americano en los próximos días, ¿no? Si vemos un poquito más en el corto plazo, vamos a gráficos, por ejemplo, de 5 minutos. Aquí lo vemos más claramente, esta zona, digamos, que hemos roto. Aquí hemos hecho una figura de continuación de tendencia, lo que se llama bandera,
rompe, zona de consolidación y volver a tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, cualquier pequeña corrección, como he comentado aquí con esta línea que he dibujado, pues en torno a esta zona, en torno a los 1969, 1960, bueno, pues puede ser un nivel adecuado para volver a coger posiciones y realmente volver a atacar máximos, que es lo que parece el mercado americano a nivel de análisis lo más probable que pueda hacer, ¿no? Bueno, en cuanto al Dow Jones, bueno, ya sabéis, ¿no? Normalmente no los suelo analizar porque va muy vinculado a lo que haga el S&P 500, lo único que evidentemente son menos empresas las que forman su capitalización en este sentido. El discurso para el que le gusta operar el principal índice tecnológico a nivel mundial, que evidentemente es el Nasdaq 100, aquí lo tenéis, tenemos aquí un gráfico de 1 hora, vamos a bajarlo pues un poco en este caso. Bueno, y aquí veis en 4 horas la vela que está realizando otra vez de forma más adelantada que el S&P 500, es decir, estamos de nuevo en máximos, espera, voy a ver un gráfico diario para que lo veamos más claro, estamos de nuevo en máximos y realmente con bastante fuerza compradora, ¿no? Es decir, el mercado parece ser que está descontando pues unos posibles resultados positivos dentro del sector tecnológico, un sector evidentemente con mucha fuerza en Estados Unidos, y evidentemente, bueno, pues estos niveles actualmente de resistencia que por las velas que estamos marcando, tanto en el viernes pasado como en el día de hoy, pues parece ser que puede seguir la tendencia alcista, ¿no? Sí que es cierto que niveles de resistencia donde hay muchas órdenes de ventas puestas hay que tener precaución a la hora de entrar, pero bueno, vigilar de cerca también el Nasdaq porque aquí vemos también efectivamente, por otra parte, por el lado tecnológico, el sector tecnológico, la fuerza con el que va el mercado americano, ¿no? Totalmente con un compás diferente cómo va en las últimas semana y media en el mercado europeo, ¿no? Bueno, pues por el lado básicamente de la renta variable americana, esto es un poco lo que hay que tener en cuenta a la hora, efectivamente, si estamos operando intradía, no tenemos grandes referencias macroeconómicas. Lo más lógico, evidentemente, es que sigamos con la estructura de rebote acompañado de estos resultados, entonces operación intradía, intentar, pues siempre, como digo yo, operar a favor de tendencia y parece ser que si ampliamos un poquito la visión temporal con ganas de volver a tocar máximos por esa argumentación de ruptura de la directriz, ruptura de los 9.000, de los 1967, bueno, pues puede ser una alternativa de volver a atacar máximos, ¿no? Como estaba comentando, también por dejar América, aunque no sea el mercado norteamericano, en los últimos días ya vamos comentando, bueno, el mejor comportamiento de los países emergentes, tanto de Brasil como en concreto México, que bueno, pues vemos aquí zona de acumulación, veis una tendencia claramente alcista, una consecución de máximos y mínimos crecientes, en la que rompimos la resistencia importantísima de los 42.900 puntos y, bueno, pues en cualquier corrección, para una operativa, pues a lo mejor de swing trading y mantenerlo, más que nada, pues sobre todo porque a nivel de spread son índices que por liquidez suelen ser más caros que, por ejemplo, pues el DAX o el S&P 500, que son los más operados del mundo, bueno, pues para dejarlo a lo mejor pues una serie de semanas puede ser interesante, otra vez está entrando dinero en países emergentes, ¿no? Es decir, bueno, valorar esa alternativa, sobre todo por este comportamiento que llevamos comentando las últimas semanas, ¿no? Bueno, vámonos a Europa ahora. Bueno, si queréis, podemos hacer una cosa, como veo bastantes preguntas. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Como veo bastantes preguntas, si queréis podemos, antes de pasar al mercado europeo, que me comentéis, bueno, pues en torno al mercado americano, el S&P 500, el Nasdaq, cualquier índice, cualquier noticia que me queréis comentar, o alguna operativa o alguna duda que tengáis y lo vamos resolviendo si queréis, ¿no? Así vamos un poquito acorde al seminario. Me preguntáis lo que queráis, si queréis en algún intervalo temporal concreto, y si no, pues ahora pasamos a Europa, diferenciando, bueno, pues primero, como he comentado, ¿no? El DAX y el Eurostock, y luego pues voy a diferenciar también el principal índice, bueno, el principal índice doméstico, el IBEX y el MIPER italiano. Entonces, si queréis comentarme antes de pasar a Europa sobre
Los índices americanos, espero 30 segunditos y me decís. Mientras me hacéis alguna pregunta en torno a esto, mira, os voy a comentar una página web para que podáis ver, es verdad que está en inglés, pero es bastante interesante, para el que quiera seguir, para mí, pues los principales resultados en Estados Unidos, que va a ser un catalizador importante. Finbits, algunos lo conoceréis, es una página web gratuita, ¿vale? Es en inglés, es el único hándicap. Si nos vamos a la parte de screeners, nos aparece, digamos, un buscador a nivel total de la renta variable en Estados Unidos, ¿no? Y donde veis aquí earnings dates, que es básicamente, bueno, la fecha de los resultados que van a sacar, veis que aquí podemos filtrar por el día. Entonces, por ejemplo, damos hoy a Today, que es en el día de hoy, y veis las empresas en Estados Unidos, aquí lo podéis ordenar por capitalización bursátil, por PER, por volumen, que van a presentar resultados hoy, ¿no? Veis, evidentemente, como he comentado, la principal empresa que ha presentado resultados pre-market, antes de que abra el mercado a las 3:30 de la tarde, Citigroup. Luego, bueno, tenemos American Airlines, Hertz, pero evidentemente, principalmente, la principal compañía, pues ha sido Citigroup, ¿no? Aquí aparece una variación de 0,21 porque todavía no está, digamos, teniendo en cuenta cómo viene el pre-market, que ya os comento que viene 3,5 arriba, los resultados se los están tomando de forma positiva. Pero aquí lo podéis ver, por ejemplo, mañana, tomorrow, lo elegís, y veis claramente, bueno, por ejemplo, tenemos resultados de Goldman Sachs, de Yahoo, de Intel, de JP Morgan, de Johnson, y también lo podéis diferenciar si esos resultados son antes de la apertura del mercado, before market open, o después del cierre de mercado, ¿no? After market close, en este sentido. Y es interesante porque a falta de catalizadores, pues los resultados del segundo trimestre del año evidentemente van a ser importantes, ¿no? En este caso, y veis sobre todo mañana, bueno, pues que 4 gigantes dentro de la salud, Johnson & Johnson, la farmacéutica, el JP Morgan, sector tecnológico Intel, sector financiero Goldman Sachs, es decir, bueno, pues como referencia, porque siempre me preguntáis dónde verlo, pues aquí lo podéis ver, ¿no? Por ejemplo, hay más páginas web, a mí, por lo completa que es, me gusta, ¿no? Me gusta Finbits y siempre la recomiendo, ¿no? Vale, pues veo que no hay más preguntas sobre un poco Estados Unidos, os quería enseñar esto, mira, para que veáis también lo de Citigroup, ya que nos ponemos un poco a enseñar información, ¿no? Ponéis, por ejemplo, ¿vale? Citigroup pre-market, y vais a ver aquí en el Nasdaq, en la página oficial, como que he comentado, ¿no? Aquí en pre-market trading tenemos a Citigroup pues subiendo más de un 3,5%, ¿no? Evidentemente, bueno, pues los resultados por de pronto se los está tomando bien, ¿no? Bueno, es mero anecdótico para que sepáis un poquito, quien no lo sepa, bueno, pues mercado pre-market, mercado close market, ¿no? Que tiene después el mercado americano y, bueno, evidentemente, cómo está afectando los resultados a la cotización, ¿no? Y como es el principal catalizador, bueno, pues me gusta que lo tengáis en cuenta porque creo que es importante, ¿no? Sí, ahora más vamos con el IBEX, nos vamos a Europa. Me pregunta Begoña que si hay alguna página como la americana, pero para las acciones españolas del IBEX 35 los resultados. Imagino, Begoña, que te referirás al calendario, ¿no? El reparto de resultados.
Pues he comentado acciones americanas porque es más, en este sentido, ya te digo, es más difícil de encontrar desde mi punto de vista. Acciones españolas, yo en el mismo Economista, por ejemplo, Expansión, cada mañana os va a poner un poco los resultados cuando comiencen, ¿no? Pero todavía no han empezado, ¿vale? Todavía los resultados en España, que bueno, empezarán en los próximos días, en las próximas semanas, no han comenzado. Pero en cualquier página web de información lo vas a encontrar para que evidentemente tengas una referencia y sepáis cuándo van a salir. Evidentemente es importante, ¿no? Pero en cualquier página, ¿no? No así, cualquiera en concreto, pues en Economista mismo creo que aparecen. Vale, vámonos con Europa, con el mercado americano. Voy un poco a mi perfil que tengo aquí, bueno, pues organizado. Como voy a empezar por el IBEX, que está un poco más tontorrón y, bueno, me lo habéis preguntado ya varios por el chat. Bueno, primero veis claramente, bueno, pues un gráfico de un día, para que veáis un poco hasta qué punto ha llegado la corrección desde la zona de los 11.000 puntos en el IBEX 35, ¿no? Como veis, hemos llegado a una zona de nivel clave. El IBEX está haciendo, bueno, pues un canal claramente alcista y la zona en el que se ha quedado, evidentemente, pues no ha sido una zona pues que tenga esa por casualidad, ¿no? Es la zona de soporte en torno a los 10.385, 10.400 puntos en este sentido, y desde esa zona, aunque ligeramente y con tan poco mucha fuerza, bueno, pues está empezando a rebotar. Esto pongo la foto porque sé que hay mucha gente que ya está comentando que evidentemente que esto se va al carajo. Evidentemente, mientras esta estructura alcista, que no la hemos roto, que se ve claramente máximos y mínimos crecientes, dentro de una corrección que prácticamente no la hemos tenido. Es normal que por la temporada del año en la que nos encontremos y por la subida tan fuerte, pues veamos resultados, y si encima, pues vemos cierta incertidumbre en Portugal, que está muy vinculado a lo que ocurra pues en España e Italia, pues es normal, ¿no? Es normal. Y lo de GoWest, evidentemente, pues son cosas que tampoco ayudan, pero para que veáis de que tampoco salten las alertas, ¿no? Es decir, que el precio ha aguantado en una zona, desde aquí está empezando a rebotar y vamos a ver, evidentemente, hasta dónde puede llegar, ¿no? En este sentido. De hecho, mira, vamos a poner un gráfico un poquito más. Aquí ya lo veis. Primero perforó un soporte que os había comentado, bueno, pues hace la semana pasada, que eran los 10.650, que os dije que era una zona importante, estuvo aquí, le costó perforarlo, pero ya veis cómo lo perforó, de qué forma lo perforó, ¿no? Es decir, un momento pues perfecto para ponernos cortos, y cuando rompe un soporte, veis que no lo rompe el precio tímidamente, no lo rompe con una vela, pues evidentemente con mucha fuerza, ¿no? Era un soporte muy importante, los 10.650, y lo rompió para ir a la parte de abajo del canal de la directriz alcista que estábamos comentando anteriormente. Aquí ha comenzado el rebote desde el corto plazo. Ahora mismo nos encontramos en los niveles de los 10.500 puntos y está como he comentado, ¿no? Con el tema de Portugal, tanto en Italia como en España, de forma más tímida, que ahora, como vamos a ver en el DAX. Lo normal desde mi punto de vista, si no se agrava la situación en Portugal, es que esta zona de soporte que marcamos la semana pasada en los 10.380, pues la aguantemos, y bueno, pues que podemos por de pronto volver a testear esta zona de los 10.650, que es una zona pues bastante importante, ¿no? Luego ya en los 10.650 vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque si realmente puede haber aquí un pullback del precio para a lo mejor continuar las caídas, ¿no? Pero por de pronto yo desde mi punto de vista, teniendo en cuenta cómo viene el mercado americano, creo que esta zona, bueno, esta zona pues no es descabellado que evidentemente en los próximos días lo podamos tocar, ¿no? Vamos a ver un poquito un gráfico más de corto plazo para que lo veáis. Sí, ahora voy a Juan. Me pregunta Juan por un triángulo en 1 hora. Me voy a poner en 5 minutos para que veáis el triángulo. Efectivamente hay una formación chartista, un triángulo, para que lo veáis ahora mismo. Juan me pregunta sobre esto. El IBEX, desde que rebotó en esta zona, en los 10.380, bueno, pues está de forma un poquito más tímida y está realizando pues un triángulo. Un triángulo
que evidentemente se está achatando en estos momentos y que desde mi punto de vista, por mi análisis, yo creo que evidentemente, como he comentado, viendo cómo va Estados Unidos, lo normal es que, bueno, pues pueda volver a tocar los 10.650 puntos en este caso. Para el quien no lo sepa, cuando nosotros marcamos una figura, como es el caso ahora mismo de este triángulo de consolidación en el IBEX después de este rebote, cuando rompa, es decir, cuando rompa el triángulo que todavía evidentemente no ha roto, un triángulo puede ser un triángulo de continuación de tendencia, que en este caso, si es continuación de rebote, sería un triángulo alcista, que yo creo que es lo que puede ser más probable, o también puede ser un triángulo que evidentemente, que vengamos de la caída y que vuelva, digamos, a perforar a la baja. Yo pienso que el mercado todavía puede tener por lo menos hasta los 10.650 algo de recorrido, ¿no? Entonces, bueno, la extensión de la parte ancha del triángulo es lo que se marcaría, y en la ruptura, que todavía no se ha producido, pues evidentemente sería el movimiento donde marcamos la extensión. Es decir, en torno a los 10.680, 10.650, que es esta zona que aquí veis. Esta zona que aquí veis, perdonadme un momento. Esta zona de consolidación, y que si evidentemente el triángulo rompe al alza, puede romper a la baja, pues vaya a tocar esa zona. Si evidentemente ese triángulo rompe a la baja, mediríamos la extensión de la ruptura, ¿vale? Que evidentemente nos llevaría otra vez de nuevo, vamos a poner 15 minutos, nos llevaría de nuevo pues a la zona de mínimos, ¿no? Aunque, como os comento, creo que en la coyuntura que viene el mercado, si no pasa nada raro en Portugal más de la cuenta, que vamos a ver, hay que estar pendiente, pues puede ser evidentemente que sea lo más probable, ¿no? Zona exactamente ahora mismo de consolidación, digamos, para evidentemente coger dirección, que por el tema pues de Portugal todavía no lo tiene muy claro, ¿no? De hecho, mira, vamos aquí a marcar, yo siempre os lo recomiendo, veis aquí, 14 de julio, a las 9 de la mañana, siempre recomiendo que pongáis una línea vertical para ver cómo ha comenzado la semana, ¿no? Es verdad que hemos abierto con un gap al alza que luego lo hemos cerrado. En esta zona, digamos, hemos vuelto a caer y el mercado, bueno, pues se ha lateralizado, ¿no? En este sentido. Desde mi punto de vista, como soportes a corto plazo, en primer momento, pues evidentemente tenemos el mínimo semanal, que son los 10.490. Y luego tendríamos los 10.450 puntos, ¿no? Yo, sinceramente, como veo el mercado, cualquier aproximación y con velas como esta de rechazo, pues bueno, pues estos niveles, si no los rompemos, pues pueden ser una buena alternativa para volver a coger posiciones al alza, ¿no? Si evidentemente todo el tema de Portugal acompaña, ¿no? Y el triángulo, como he comentado, pues puede volver a romper a la zona de arriba. Si evidentemente, pues primero los 10.490 los perdemos, los 10.500, y luego los 10.450, es decir, el precio se nos da a esta zona, aquí ya es que se nos ha complicado el tema, que algo está pasando en Portugal y vamos a ir otra vez a atacar la zona de mínimos y con bastante peligro. Es decir, hay que tener cuidado, ¿no? Pero evidentemente, con nuestro stop, siempre debajo de nuestro soporte, debajo de nuestro mínimo, para marcar nuestra operativa. Y siempre recomiendo marcar una línea vertical cuando abra el mercado para tener la referencia. Aquí ya lo veis, que podemos incluso acotar el mínimo desde que ha abierto la semana en 10.480 para sobre todo los que operáis más en el corto plazo, y el máximo, aquí lo tenéis, 10.592. Aquí tenéis en estos 100 puntos que por de pronto se está jugando el partido y que, bueno, pues mientras sea esta zona de abajo de los 10.500, pues bueno, puede ser una buena alternativa para coger posiciones largas, ¿no? Desde mi punto de vista y un poco, pues, como vemos el mercado en XTB actualmente, ¿no? Pero ya veis que sin hacer ni poner 200 indicadores, ni hacer muchas cosas raras, pues planteamos escenarios, que de eso se trata el trading, ¿no? De plantear escenarios y niveles operativos. Esa es la idea, ¿no? De operar más en el corto plazo.
Me pregunta Begoña, que lo estoy viendo por la libra yen. No me da tiempo porque solo trabajamos en este seminario sobre índices y no me da tiempo, te lo analizaría encantado. Te recomiendo que veas el seminario o si no, nos lo preguntes a cualquier compañero por correo electrónico y te damos una respuesta, porque ya te digo, si no, no me da tiempo un poco de terminar el seminario, pero tengo el tiempo bastante ajustado y hay que lo analizamos, ¿no? Si no, el seminario de mi compañero Rodrigo García Forestein es, en ese sentido, un estilo muy parecido a este seminario, pero en vez de sobre índices, sobre divisas, ¿vale? Para los que operéis en el mercado Forex, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Si no, empieza a repasar todos, evidentemente no me da tiempo. Entonces lo organizamos de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, estos son nuestros puntos operativos, ¿no? En el caso del IBEX 35, si nos vamos a Italia, ¿vale? Aquí veis en gráfico, por ejemplo, de un día, pues veis qué película parecida, ¿no? Es decir, aquí un poquito más bajista desde mi punto de vista y, bueno, pues hemos perdido zonas relevantes, pero veis que los índices, evidentemente, pues del sur, pues están teniendo más dificultades por el tema de Portugal y, bueno, siempre que pongamos nuestro stop loss por debajo de esta zona, de los mínimos que hemos marcado la semana pasada, bueno, pues podemos buscar un rebote en esos niveles y con una ecuación, un ratio beneficio-pérdida interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la caída es importante, ¿no? Que no quiere decir que no pueda haber más caídas, ¿no? Pero, por lo menos, por nuestro ratio beneficio-pérdida, serían operaciones que nos encajarían bastante bien. Vamos con el DAX ahora. Sí, me pregunta Mar si este seminario queda grabado. Evidentemente, todos quedan grabados, ¿vale? Queda grabado, Mar, no hay ningún problema. O sea, que lo podéis ver luego, que lo quiera haber grabado, pues tranquilamente y verlo en casa, ¿no? Todos los seminarios los grabamos para que los podáis ver, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el DAX. Vamos a poner un poquito la foto. Veis, bueno, pues que en este caso, pues la corrección otra vez perdió este soporte bastante relevante en los 9.750, que es en la zona que ahora mismo con el rebote en el día de hoy, pues está tocando y vamos a ver si realmente es un movimiento de pullback y aquí el mercado se da la vuelta o acompaña al mercado americano y comienza el rebote en la parte de abajo, digamos, de esta cuña, ¿no? Con implicaciones bajistas para buscar un rebote por lo menos en el corto plazo, ¿no? Vamos un poquito a analizarlo. ¿Vale? Aquí veis otra vez, ¿no? Cómo pongo la línea vertical, cómo he abierto la semana, hemos abierto con un gap al alza. En este sentido, como he comentado, Alemania, índices del norte de Europa con mayor fortaleza y parece que el rebote pues está, en este caso, con mayor fuerza, ¿no? De hecho, mira, aquí interesante, también para que le guste el chartismo, esta mañana con el gap de apertura hemos realizado pues una figura de doble suelo. Suelo aquí. Aquí lo vais a ver perfectamente. Un suelo aquí. Otro mínimo aquí. Marcamos la extensión. Y veis que prácticamente el precio ya se ha cumplido, pues esta operación que teníamos con la apertura del gap a las 8 de la mañana, que es cuando abre el futuro del principal índice alemán, ¿no? Y se ha cumplido, ¿no? Pero veis cómo, pues, dibujar una figura, marcar extensiones, porque a veces, evidentemente, no sabemos, ¿no? Siempre digo, ¿no? Una figura, esto no es 2 y 2 son 4. Siempre poner el objetivo, pues, al 75%, al 67%, es decir, a 2/3, a 3/4, porque no se cumple a veces en su exacta amplitud, y al final en el mercado de que el último duro se lo lleve otro, pues parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Entonces, bueno, lo único que la coyuntura con el rebote del DAX, que va en torno al punto porcentual, pues nos ha llevado a esta zona de soporte en torno a los 9.555. Veis que ahora mismo en las últimas velas tenemos de media hora, pues el volumen se ha reducido y parece ser que no coge una dirección clara. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, si ampliamos el gráfico, veis en qué zona estamos, ¿no? Veis en una hora la zona tan relevante, zona
9.750, aquí otro mínimo a mediados de junio en estos niveles, aquí actuó de soporte en estos niveles y ahora en el rebote con la extensión del doble suelo nos ha llevado ahí. Bueno, ahora aquí vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque la figura se ha marcado y vamos a ver si esto pues es una figura para volver a irnos hacia abajo, que lo que nos dice el mercado americano no parece eso, o pues realmente efectivamente rompemos, por decir de alguna forma, esta directriz, ¿no? Que bueno, en cierto modo ya la estamos rompiendo y volvemos, digamos, a tirar hacia adelante, pues posiblemente en torno, bueno, pues a niveles de los 9.800 puntos como mínimo, ¿no? En este sentido. Vamos a ver, porque el catalizador del mercado americano, evidentemente, será importante. Ya sabéis que el DAX, los últimos años, evidentemente, la correlación ha sido mucho más directa con lo que haga Estados Unidos que lo que haga países pues como España, como Italia, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, este es el análisis, recorrido de rebote mucho más cumplido en Alemania y veremos ahora mismo, dentro de cuarto hora con el mercado americano, que viene, yo os digo, con medio punto porcentual al alza, cómo reacciona, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, esto es lo más importante, ¿no? A la hora de tener en cuenta, ¿no? Repasando sobre todo el SP500, repasando, bueno, el IBEX 35, el DAX en Alemania, que es lo más importante, como principales referencias. Luego ya, pues, si queréis ver algo más parecido al IBEX, pues ya sabéis que es el MIB del italiano. Ojo, también con Francia, que tampoco está para tirar cohetes, el principal índice francés, que es el CAC 40. Por decir de alguna forma, un híbrido entre Alemania y los países periféricos, pues es el Eurostoxx 50, que es una mezcla de las 50 empresas de mayor capitalización y liquidez en Europa. Y básicamente, bueno, como todas no puedo analizar, intento pues por mercados y por operativa, pues intentar pues ver los más importantes, ¿no? Entonces, bueno, esperamos pronto por los buenos resultados en Estados Unidos, que hay una apertura al alza, vamos 0,5 los futuros, veremos en cuarto hora cómo ocurre. Estados Unidos parece que quiere ir a por máximo, rompiendo resistencias de corto plazo. El DAX en zona clave y el IBEX un poquito más dubitativo, haciendo una figura de consolidación para ver si efectivamente se anima y va por los 10.650, ¿no? Vamos a tener como referencia los mínimos de la semana anterior, que van a ser sobre todo los principales soportes ahora mismo de medio plazo para nuestra operativa. Y por mi parte es todo, porque ya digo, os tengo que dejar porque vienen compañeros detrás y no me da más tiempo. Ojalá pudiera analizar más cosas. Os dejo 2 minutitos para que me preguntéis cualquier duda que podáis tener o cualquier pregunta, sobre todo, por favor, sobre índices, para ir al hilo del tema. Y si no, ya el miércoles a las 2:30 de la tarde, de nuevo nos vemos. Ya sabéis que este seminario de índices es a las 2:30, lunes y miércoles. Y volvemos, bueno, pues a ver absolutamente todo. José, el índice ruso me pregunta. Pues el índice ruso, aquí en gráfico diario, lo que mandamos hace tiempo, hizo un doble suelo después de los mínimos que marcó con la incertidumbre en Ucrania. En este sentido, el doble suelo, aquí veis marcado, la extensión del movimiento se ha cumplido. Ahora mismo tenemos en el corto plazo un canal alcista, aquí os lo estoy dibujando, un canal alcista en el que parece que están consolidando niveles y aunque sí que es cierto que esta zona en torno a los 1.360 puntos no le va a ser fácil de superar, bueno, desde mi punto de vista, creo que superada la incertidumbre, hay que tener en cuenta que es un índice y siempre con nuestro stop, evidentemente, bien fijado por debajo de los mínimos, los máximos y mínimos, los mínimos crecientes que está realizando, bueno, pues en correcciones pues puede ser una buena alternativa de ponernos largos, ¿no? En este sentido, ¿no? Lo que está claro que del corto plazo, después del rebote que tuvo, estamos consolidando, estamos realizando un canal y bueno, puede ser una buena alternativa para buscar un rebote en el corto plazo, pues con una corrección en torno a los 1.330 puntos, ¿no? Aproximadamente, a los 1.300 puntos, ¿no?
Ese un poco sería realmente ahora la visión, ¿no? El índice ruso, ya te digo que sobre todo de medio y largo plazo está, pues está básicamente moviéndose en consolidación dentro de una tendencia de corto plazo alcista, ¿no? Preguntarme cualquier cosa. Me pregunta Marc si el DAX superará los 9.760, 9.790, volverá a máximos. Vale, un momentito, vamos a volver al DAX. Bueno, si realmente lo de Portugal se queda en un borrón y no va más, y Estados Unidos, como parece, vuelve a máximos, esta zona que me ha comentado entre los 70, como bien me dice, aquí lo voy a marcar, ¿vale? Y los 90, si efectivamente esto ocurre, yo creo que evidentemente pues la zona en la que podemos ver al DAX estaremos en torno pues a los 9.800, 9.840 puntos, ¿no? Evidentemente volverá a hacer un impulso al alza, sin ninguna duda, ¿no? Incluso que podamos ver de nuevo máximos, ¿no? Bueno, eso es todavía estando realmente, Marc, a más de 200 puntos, es complicado, ¿no? Eso es un poco sacar la bola de cristal y yo siempre es lo que intento quitar a los operadores, a los que hacéis trading de la cabeza, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Es verdad que el mercado es claramente alcista y yo, si operas a varios meses, a varias semanas, pues creo que evidentemente va a volver a llegar a máximos, no tengo dudas. Pero, bueno, pues sobre todo es marcar escenarios y en el corto plazo, pues poner un momento que pueda llegar es complicado, ¿no? Si efectivamente supera esta zona de resistencia que estoy comentando, pues es una zona evidentemente que nos estará indicando fortaleza compradora y que podríamos ver, bueno, por los 8.800, 8.850, incluso 8.900 puntos, por lo menos, en el corto plazo del DAX, ¿no? Evidentemente, superar esta zona en la que estamos actualmente será una señal de fortaleza en el DAX y, como digo, ¿no?, que se reduzca un poco la incertidumbre en Portugal y que Estados Unidos pues vuelva a máximos, incluso genere otro máximo, ¿no?, acompañado con los resultados empresariales, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La tendencia de medio a largo plazo sigue siendo alcista en prácticamente todos los índices, en los principales índices mundiales, ¿no? Vale, pues veo que no hay más preguntas, pues por mi parte es todo. Daros las gracias a todos, sugerencias, preguntas, me podéis seguir en Twitter o si no en mi correo electrónico borja.rubio@xtb.es, preguntarme cualquier duda que necesitéis. El miércoles volvemos a analizar y a ver un poquito las circunstancias, a ver si que es verdad que se difumina el tema de Portugal y volvemos, digamos, esta estructura de rebote se confirma también en Italia, en España, en Francia, y repasamos otra vez la circunstancia que, como os comento, de pocos acontecimientos macroeconómicos durante esta semana. Por mi parte es todo, que tengáis una muy buena tarde, muchas gracias a todos, un abrazo y nos vemos el miércoles. Muy buenas tardes y buen trading.